amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia, Senda de Paz. El día de hoy un programa muy especial. Se encuentra con nosotros el seminarista Rafael Becerra, compañero y amigo de este equipo de televisión. Compartiremos con ustedes el tema San Pedro y San Pablo. Bienvenido, Rafa. Gracias, Toño, gracias a ustedes, auditorio tan bello que siempre nos ha mostrado muchas formas de su cariño y agradecimiento por hacer este programa, que más que un programa de actores o de gente que tiene guiones muy bien elaborados, es un programa que se hace desde el corazón para compartir un poco de nuestra fe y para crecer juntos en la fe. Gracias. Pues entramos directamente al tema. ¿Quién fue San Pedro y San Pablo? Bueno, hablar de San Pedro y San Pablo es de hablar de dos grandes instituciones o personajes, como quisiéramos decirlo, que son verdaderamente importantes para la Iglesia Católica. Podríamos decir que dos pilares de la Iglesia. San Pedro y San Pablo se han distinguido, uno por ser el pilar, el jefe de la Iglesia puesto por Jesucristo, y el otro por ser el apóstol de los gentiles, gracias al que ha llegado el Evangelio hasta los rincones más alejados de la tierra. ¿Por qué se celebra en una sola fiesta San Pedro y San Pablo? Hablamos de dos pilares de la Iglesia y los juntamos en una sola fiesta. Dos grandes apóstoles que vivieron en el mismo tiempo, contemporáneos, uno con una visión, uno fue apóstol de Jesucristo, otro no lo conoció en persona, una gran conversión, pero los dos con un gran ideal, un gran testimonio, que van juntos a evangelizar hacia los confines de la tierra, uno desde Roma, otro por el Mediterráneo, y bueno, la Iglesia desde 1915 empieza a celebrar esta fiesta juntos a los dos, aunque ya por separado lo iremos conociendo su vida, pero hay que celebrar a estos dos pilares, dos instituciones de la Iglesia, porque son dos actores importantes para la evangelización del mundo. Pues lo acabamos de escuchar, dos pilares de la Iglesia. Esto significa que son dos personajes muy importantes para conocer los primeros años del cristianismo. ¿Y quién fue San Pedro? Bueno, primero habremos que decir que durante un tiempo, añadiéndole a eso, las tumbas de los dos, los restos de los dos estuvieron en una tumba juntos, enseñando que el trabajo de los dos grandes apóstoles que llegaron a ponerse de acuerdo en algunas cosas. Conocemos aquel pasaje en el que San Pablo fue a pedirle o preguntarle a San Pedro si debían los que no eran judíos circuncidarse o no circuncidarse, y si eso los hacía legítimos cristianos o no eran legítimos cristianos. Y bueno, después de ese que pudiéramos llamar un concilio, el primer concilio, San Pablo resulta, lo pudiéramos llamar así, el vencedor, con la aprobación y la venia de San Pedro, que era el jefe de la Iglesia, para decir que los que no fueran judíos podían no circuncidarse, porque lo importante no era la circuncisión en sí, lo importante era la fe, lo que lleva, lo que transforma el alma, lo que nos lleva hacia la vida plena y eterna es Jesucristo, que nos dejó a su Espíritu Santo para que nos pueda iluminar y lo podamos usar a Cristo como la puerta que nos lleva a la plenitud. San Pedro, contestando a tu pregunta, era un apóstol muy interesante. A mí me gusta mucho pensarme o visualizarme, a mí, quizás a muchos de los contemporáneos en este momento, como San Pedro. San Pedro no era un hombre intelectual, ni era un hombre poderoso, ni era un hombre rico, ni tenía mayor cualidad más que el de ser un pescador. Y entonces, estando en su barca, Jesucristo le pidió, era pescador, estaba casado, Jesucristo le pidió que fuera a seguirlo, que dejara las redes y lo siguiera. Y entonces San Pedro decide dejar las redes, deja las redes y va y sigue a Jesús. A mí me impacta este momento porque ¿qué puede llevar a un hombre que tiene una familia, que no conoce tanto, a ver la figura de Jesucristo, una figura sin lugar a dudas impactante? Si uno se impacta después de tanto tiempo en el que no lo podemos ver así físicamente, imaginémonos estar allí en la orilla del mar, pescando como lo hacía San Pedro, y que vea la figura de Jesucristo, que lo llame
deja las redes. No le preguntó si quería, le dijo, deja las redes, ven y sígueme. Y San Pedro deja todo y lo sigue. Suponemos que debió dejar a su familia para seguir a Jesucristo y para aprender de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, yo te haré pescador de hombres. Desde este momento estaba ya más o menos dejando asomar lo que sería San Pedro, el jefe de la iglesia, el apóstol que sería la cabeza de los demás, el que los dirigiría aquí en la tierra, porque sabemos que la iglesia es dirigida por Cristo. Entonces, San Pedro es también este apóstol que era testarudo, a veces no entendía bien, a veces muchas cosas no las lograba comprender, que se preguntaba cosas, pero que él amaba incondicionalmente a Jesucristo. A mí me llama mucho la atención que San Pedro se dejó tocar por Jesús en el corazón. Me refiero que después de haber tenido un encuentro con esta figura de Jesucristo, pues no le quedaba otra que abrir el corazón. Yo creo que usted y yo, cuando tenemos un encuentro con Jesús, no nos queda otra que decirle, aquí está mi corazón para que hagas en él lo que tú desees. Y ahora, a 2000 años de distancia, podemos mencionar esto. Imagínate el impacto del momento, estarlo viviendo junto a él. Entonces, pues San Pedro, tener que renunciar, como mencionaste, familia, esposa, trabajo, ven y sígueme. Hasta su suegra renunció. Todo. Fueron a visitarlo, narran las escrituras, fueron a visitar un día a la casa de su suegra y allí tuvieron un encuentro muy interesante. Pero así como lo dices, San Pedro se dejó tocar, se dejó seducir y fue a seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por Cristo? A dejarlo. Ahora, esto implicó que San Pedro, pues a partir de este momento, haya tenido experiencias y vivencias con Jesús. ¿Qué vivencias tuvo con él? La primera vivencia que yo creo que es importante señalar es que vivió como un discípulo. Un discípulo que va detrás del Maestro, que sigue a Jesús. En esta otra parte también me comparo mucho con Pedro, porque es la experiencia que vivimos nosotros en la etapa de filosofía en el seminario, es la de ser discípulo, la de ir detrás del Maestro y tratar de aprender esta maravilla de lo excelso que es Dios mismo en la figura de Jesús. Y entonces la primera vivencia es estar con Él, ir detrás del Maestro e irle aprendiendo. San Pedro era testarudo y quizás era enojón, pero iba detrás del Maestro, le iba siguiendo los pasos. Vivió muchas cosas. Una que me llama la atención, por ejemplo, es cuando Jesús iba caminando sobre las aguas. Estaban allí acostados y entonces de repente ven que viene caminando el Maestro y el Maestro llama a San Pedro. Pedro, sin dudarlo así, pues se avienta, va caminando al agua y de repente le llegan los nervios, por así decirlo, y de repente duda. Como nosotros dudamos, ¿cuántos de nosotros no decimos, ahora sí voy a seguir a Cristo? Ahora sí, ya me llegó la conversión, la misa estuvo bien padre, la dijo un padre que dio un mensaje extraordinario. A veces ponemos en el centro lo que dice el Padre y no lo que dice Dios a través de la Escritura, o nos olvidamos del misterio que encarna la Eucaristía y salimos bien motivados y decimos, ahora sí voy a cambiar. Y después, ya cuando sentimos esa abundancia, ¿cómo era posible que Jesús caminara sobre las aguas? ¿Cómo era posible que el mismo Pedro caminara sobre las aguas? Y entonces de repente esta magnificencia, esta cosa tan grande, de repente no sabe qué hacer Pedro y duda, y entonces se hunde. Pero ahí estaba Jesucristo para rescatarlo. Este momento se me hace muy interesante. Otro momento es el momento en que Jesucristo se transfiguró. Un momento impactante. En ese momento me imagino que los apóstoles no alcanzaban a comprender lo que el Maestro les decía. ¿Sería el verdadero Hijo de Dios? Ellos ya lo sentían en el corazón porque no se los descifraba nadie más que Dios, pero estaban frente a Él. Imagínense hoy con un milagro, cuando Jesucristo nos ayuda a sanar a alguna persona, nos impactamos, nos conmovemos, o alguna situación que tengamos. Imaginemos estar frente al Maestro, estos apóstoles, los especialmente amados, Pedro, Santiago y Juan, y que estuvieran con el Señor allá en las montañas y de repente se transfigurara y pudiera ver a los profetas.
Imagínense el impacto de ver que se transfigura, es decir, el ser en plenitud, el ser en sí, el Dios que tiene todas las perfecciones, que estuviera frente a ellos, si estuvieran ahí, entonces, pues, ¿qué puede decir el corazón desbordado de amor? El corazón de Pedro, pues puede decir, hagamos 3 chozas, ¿ya para qué queremos más? Estamos muy bien, Señor, hay que hacer estas 3 cosas, estas 3 chozas. Así decimos a veces cuando en ese momento de cielo, después de recibir a Dios en nuestro interior, quizás muchos de nosotros podamos decir, pues hagamos 3 chozas, Jesús. ¿Qué más necesito? Si ya tengo un momento de cielo, ya te tengo aquí en mi interior, puedo estar contigo y vivenciarte a plenitud porque estás en mi interior. Pero Jesucristo no se queda ahí, hay que ir más allá. Pedro también vivió otros momentos muy importantes, como el que estos 3 anuncios que hace Jesucristo de su pasión, su muerte y su resurrección, que Pedro, al ser un hombre tan inteligente, no logra comprender qué era lo que Jesús quería decir cuando decía que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días, cuando decía que no lo alcanzaba a comprender Pedro. Como nosotros a veces no alcanzamos a comprender el misterio de lo que significa que Jesucristo haya padecido, muerto y resucitado por nosotros. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, no por los que pecaron en aquel momento de la historia, no. Jesucristo, que es Dios, vive en un presente completo y en ese presente también están nuestros pecados. En ese presente a veces nosotros tampoco podemos comprender que Jesucristo padeció, murió y resucitó por nosotros y que con esa resurrección transforma todo el universo. ¿De qué manera lo transforma? Pues imagínate nada más que abrió la gloria para que nosotros podamos ser partícipes de esa gloria y nosotros, seres indignos, seres tan frágiles como nosotros, seres que tenemos esta doble oscuridad, el pecado y la ignorancia, podamos gozar de la presencia de Dios. Pues eso es inaudito y no tiene parangón en la historia. Pedro fue testigo de la resurrección de Cristo. Pero para ser testigo de la resurrección de Cristo no podemos olvidarnos que cuando lo tomaron preso y Jesús dijo esta palabra que resuena, la belleza de la verdad es así, la belleza del ser es así, resplandece, es tan poderosa que no puede taparse con mentiras. Si te fijas tú y se fijan todos los que estamos aquí viendo este programa, cuando alguien dice mentiras, intenta taparla con otra, porque la fuerza de la verdad es tan poderosa que siempre ilumina todo lo que está a su alrededor. Y los que dicen mentiras, pues tienen que taparle así como si fueran cometes, pero la fuerza de la verdad iluminará todo. Como en el momento que apresaron a Jesús y dijo a los que lo buscaban, yo soy, el resplandor de la verdad de su esencia hace que los soldados se caigan. Y entonces Pedro, en un acto pues de corazón, quiere defender al maestro, le corta la oreja a un soldado y entonces Jesucristo se la pone y entonces después de eso, como puede, se va y se echa a correr y después de eso le preguntan a Pedro que si él es apóstol, que si conoce a Jesús, que si ha vivido con Jesús y lo niega 3 veces. Yo quiero detenerme en ese momento de cómo San Pedro, que le había dicho que lo amaba en la última cena, porque vivió la última cena con Jesús, lo amaba, dispuesto a dejarlo todo, en el momento de la encrucijada, lo niega. ¿Qué tuvo que vivir? Me imagino lo que vivió San Pedro en este año de la misericordia. Esta es una figura esencial, este momento en que San Pedro se siente que ha traicionado a Jesucristo y se echa a llorar frente a la Madre de Dios. Se echa a llorar porque ha traicionado y siente un dolor tan grande que no se siente digno como nos sentimos nosotros cuando pecamos. Como un ser que lo ha dado todo por mí y yo me atrevo, oso, en rechazarlo con nuestras actitudes y con nuestro pecado. La belleza de San Pedro es esta, la disposición de sentirse miserable y de decir, este es el verdadero Dios que me salva, que me cura, que me lleva. Y luego después lo ve resucitado. Y cuando lo ve resucitado, pues se sorprende. Imagínate la alegría
de saber que todo eso que les ha contado, que todo eso que han experimentado al irlo siguiendo, no es pura palabrería, no es pura superstición, no es puro cuento. Eso que han vivido es el cumplimiento pleno de lo que habían profetizado todos los profetas en el Antiguo Testamento, y que Jesús viene a darle cumplimiento, y que luego lo ve resucitado, pero una resurrección solamente del Espíritu, sino de la carne, y verlo allí. Entonces San Pedro pues ha vivido una gran dicha, no solo de eso, sino de que en su corazón sencillo, sincero, dispuesto, Jesucristo lo llama y lo nombra el jefe de la iglesia. ¿Por qué tiene que haber un papa? ¿Por qué tiene que haber un jefe de la iglesia? ¿Por qué tiene que haber un apóstol entre los apóstoles que dirija? Bueno, porque a Jesús se le ocurrió. Se le hubiera ocurrido a algún ser humano cualquiera, bueno, podríamos dudar de eso, pero de Jesucristo no. Yo me pregunto, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios que decida hacer lo que Él le plazca hacer y como a Él le plazca hacer? El hecho de haber decidido a Pedro, escogido a Pedro, jefe de la iglesia, conociendo lo que lo acababa de negar, conociendo lo que lo iba a negar y que iba a tener muchas debilidades como humano, sin embargo, deposita el 100% de la confianza en Pedro. Como yo digo, la está depositando en ti y en mí, porque es capaz de entregarse hasta tus entrañas en la comunión, sabiendo que somos pecadores, pero Él viene a salvar a los pecadores, ¿no? Y yo creo que en su corazón, humanamente hablando, pues sufría todos estos desencuentros de haberle fallado, pero al mismo tiempo la alegría de que el Señor estaba con Él, y que el Señor cumplía su palabra, y que el Señor demostraba momento a momento todo aquello que se había profetizado. Entonces, San Pedro, la figura de San Pedro, un humano como todos nosotros, encarnó ese ser que amó al Señor y que a pesar de su humanidad lo siguió y continuó, se cayó y se levantó. Hasta el fin. Fíjate, después de que lo nombró jefe supremo de la iglesia, por así decirlo, el jefe de los apóstoles, después San Pedro fue testigo de la ascensión de Jesucristo al cielo, y vio cómo subió al cielo y cómo los ángeles lo rodeaban. Imagínate el momento impactante de ese acontecimiento, ¿no? Imagínate la belleza de San Pedro, su corazón. Después recibió el Espíritu Santo. Todavía no conforme con eso, San Pedro, yo creo que en un acto de inteligencia, fue a Roma a evangelizar, a llevar el Evangelio de Cristo, y ya defraudado, San Pedro se siente pequeño, limitado. ¿Qué voy a hacer en este imperio tan grande? ¿A quién voy a evangelizar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y se regresa con los brazos caídos, con todo lo que había vivido, y sin embargo se siente fracasado. Humanamente hablando, sabemos que hay en el transcurso de la vida momentos en los que nos sentimos desalentados, fracasados, pero volvemos otra vez a la fuente. Y el Señor, que siempre cumple su palabra, nunca se va a echar para atrás. De ahí que la figura de Pedro tenga ese valor todavía de sacar agallas para continuar, pero confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor había prometido quién lo iba a guiar. San Pedro lo guía, y me gusta mucho esta imagen de San Agustín, como narra en un libro hermoso que podríamos leer. Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, mi Señor? Voy a Roma a morir de nuevo por ti. Y entonces San Pedro, que venía ya con los hombros caídos, pues se tiene que regresar a dar la vida por Jesucristo, por el Maestro. Sabemos que San Pedro, después de estas palabras, que nos recuerda hoy, a ti que estás viendo el programa, a cada uno de los que estamos viviendo este momento de crecimiento de la fe, nos vuelve a decir Jesús, Quo vadis, Domine? Nos vuelve a recordar esto que le contestó cuando Pedro le hace esa pregunta. Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, mi Señor? Si tú tienes algún problema o has dudado de tu fe o no sientes esta pasión por Cristo, Jesucristo nos vuelve a responder como lo hizo Pedro. Voy a Roma a morir de nuevo por ti. Y San Pedro nos da un testimonio magnífico. San Pedro se devuelve y sabemos que murió crucificado de cabeza porque no se sintió digno de ser crucificado como el Maestro. Indigno soy. Y así de indigno
fue el primer papa de la iglesia, el primer apóstol de los apóstoles, porque así Jesucristo se vale de lo pequeño, de lo débil, de lo inservible, de lo que nadie quiere, para mostrar su grandeza. Así que si alguno de ustedes se siente rechazado, dudoso, que no tiene talentos, que no tiene carismas, que los demás sobresalen y usted no sobresale, no se preocupe. Hay que preguntarse qué quiere hacer Dios con usted. Porque en alguien pequeño y frágil, la grandeza del Señor es más fácil de mostrarse. En alguien que sobresale mucho de por sí, de por Él, pues brillará Él. Pero ¿podrá brillar Jesús? Seguramente no. Pues entregarse en las manos del Señor, porque Él sin duda tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero hemos visto San Pedro. La fiesta celebra San Pedro y San Pablo. ¿Qué podemos saber de San Pablo? Bueno, San Pablo era un hombre también por demás interesante. San Pablo, su verdadero nombre sabemos que era Saulo, sabemos que era fariseo, sabemos que era un hombre muy estricto, muy bien preparado, que era judío por nacimiento, que era romano porque allá vivió, que era ciudadano romano, y sabemos que era griego por su cultura. Era un hombre tan bien preparado que defendía lo que defendían los fariseos, y entonces pues él se da cuenta de que hay una secta allí de una cosa que se llama cristianos, que siguen a ese famoso Nazareno, y por lo tanto pues hay que acabar con esa secta radical que nadie quiere, de aquellos abominables, miserables que se sienten tocados por Dios, que además representaban a aquel que había sido crucificado de esta manera abominable, la peor muerte. Pues había que acabar con esa secta de los nazarenos. Y entonces este San Pablo se convierte en el perseguidor más acérrimo de los cristianos. Y va y le pide al sumo sacerdote que lo deje. Que le dé permiso. Que le dé permiso y que le dé hombres y que le permita ir a agarrar. Él tenía buena preparación para hacerlo. Era un hombre muy elocuente, muy congruente con su vida. Tenemos que destacar esa característica. Y los cristianos seguramente le tenían miedo, porque al saber de esa figura que no era incongruente, no había sido tocado por Jesucristo, no lo conoció personalmente, va y los persigue y se echa en camino hacia la persecución de los cristianos, que ya andaban todos, cada uno anunciando a Cristo en todos los lugares, a tiempo y a destiempo. Sabemos la vida de los primeros cristianos. Y bueno, seguramente San Pablo en su corazón, con aquel odio, como hoy podrá haber muchos que nos persigan a los cristianos. ¿Y qué es lo que pasó para que San Pablo haya logrado esta conversión? Bueno, también conocemos esta bella imagen de que Saulo iba en el camino de Damasco, ya con su ejército, podríamos llamarlo así, con los que lo acompañaban, iba camino de Damasco y de repente una gran luz lo tumba del caballo, y entonces es una bella forma de decirlo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces la voz impactante de Jesucristo, que ilumina toda su vida, incluso lo deja cegado algunos días, pues hace preguntarse, es decir, esta confrontación, este encuentro con el Ser Supremo, este encuentro con Jesucristo que ilumina toda su vida, que le da sentido a toda su existencia, pues lo hace caerse del caballo. El impacto más grande es que Saulo, habiéndose preparado con los judíos que esperaban en la venida del Señor y que de alguna manera no le daban crédito que Jesucristo era el Hijo de Dios, el que había de venir, pues Saulo cae en la cuenta de que este Señor Jesucristo me está hablando, está resucitado, que está vivo y que sí era el que había de venir. Entonces, San Pablo, yo creo que no le queda otra que doblarse y desmoronarse ante esto, porque es el mismo Dios que le está hablando directamente a Saulo. Entonces, el impacto de Saulo debió haber sido tal que yo creo que lo dejó sin aliento de nada. Y aquí yo creo que vale la pena, Toño, compartir con la gente y preguntarle a todos los televidentes, decir, si somos honestos, ¿cuántas veces Jesucristo nos ha tumbado del caballo? ¿Cuántas veces Jesucristo nos ha dicho, ¿qué andas haciendo? ¿Cuántas veces nos ha llamado como a Saulo? ¿Por qué me persigues a través del pecado? ¿Por qué me persigues a través de la incredulidad? ¿Por qué me persigues a través de la duda? ¿Por qué me persigues a través de tanta crítica? ¿Por qué me persigues cuando no perdonas? ¿Cuántas veces Jesucristo nos ha tumbado del caballo?
Y lo sorprendente de Saulo es que siendo tan preparado en todos los aspectos, esto lo impacta tanto como cuando somos honestos, que Jesucristo llegue a nuestra vida hace que nuestro corazón lata diferente, hace que nuestra existencia se desmorone en un momento y resurja de nuevo como un hombre nuevo y le dé un nuevo sentido, una nueva plenitud. Después de que lo tumba del caballo, Saulo se va y se retira durante 3 años a orar y a poder discernir qué le pedía a este hombre. Este el que él perseguía, que era el verdadero Dios. Y entonces después de 3 años yo creo que dijo, ya está bueno, pues ahora sí tengo que hacer lo que Dios me pide, lo que que yo perseguía me pide, y ahora sí, se va y se convierte en el apóstol de los gentiles. Va y anuncia a tiempo y a destiempo a los gentiles, a los que no eran judíos. Ese valor y esa fidelidad a sus convicciones para decir, pues todos nos podemos equivocar, pero el que da la fortaleza no soy yo. Yo creo que aquí la ciencia está en que escuchó al Señor, le hizo caso. Pero no solo escuchó, podemos escuchar muchas veces y no hacer nada. Puede Jesús hablarnos de diferentes maneras de usarla todos los días y no hacer nada. San Pablo, sin embargo, va a anunciar el Evangelio de Cristo. El testimonio de San Pablo y de los apóstoles hicieron que pudiera la gente creer que era real, que Jesucristo era el Rey del universo y que traía una buena nueva. Es el anuncio de esta buena nueva, la vida eterna, la resurrección de Cristo, el reino que está entre nosotros, lo que transforma a toda la sociedad. Es algo increíble. En aquel entonces lo logró Pablo. Ahora con tantos medios, ¿qué no podremos nosotros formar un granito de arena para que toda la humanidad pueda llevar esta misión a cabo como Dios quiere? El secreto yo creo que es el mismo que vivieron los apóstoles y que han vivido los santos. El secreto es que en medio de tantas cosas y de tantas adversidades, no son ellos la luz. Solamente son el instrumento que, negándose a sí mismo, permite reflejar la luz de Cristo, la luz real. Y reflejar, negarse a sí mismo, salir de sí, para dejar que la luz de Cristo sea la que transforme, esta es la clave. Hoy, entre tantos medios, yo creo que cada uno de nosotros podemos dejar que la luz de Cristo sea la que transforme. Porque nosotros no somos los que convocamos, nosotros no somos los que hablamos. Realmente cuando queremos transformar el corazón de los demás a Cristo, es porque ya hemos transformado el de nosotros, es porque la misión nos la ha dado Jesucristo, no es iniciativa de nosotros, no es mérito propio. No es un mérito de nosotros, es una acción de Jesucristo. Esta es la clave. Bien, pues hemos llegado casi al final de este camino, de este programa. Emocionados con este tema, que sin duda pronto volveremos a hablar de él, pero ¿cómo muere San Pablo antes de dar final? Bueno, San Pablo, como era ciudadano romano, pues no podía morir en la cruz como los demás apóstoles, así es que fácil, le cortaron la cabeza. Y entonces esta muerte trágica muestra cómo un hombre de esa calidad moral, de esa calidad en sus virtudes, en sus talentos, que supo poner al servicio de la iglesia de Jesucristo, el que a pesar de toda su preparación en todos los aspectos, que superaba sin duda los talentos y habilidades de San Pedro, supo decir, tú eres el jefe, tú dime por aquí qué tenemos que hacer. San Pablo es una muestra de amor verdadero, de energía, de vitalidad y de un ahínco, de dejarse amar por Cristo y de transmitir ese amor a todos los demás. Pues muy emocionante, pero hemos llegado al final de este programa. Sin duda usted estará pendiente de los próximos. Pronto estaremos con usted. Muchas gracias y hasta la próxima.